Es un químico invisible que está en el aire y entra a nuestros pulmones cada día como un asesino silencioso. Aunque suene difícil de creer, es el causante de al menos 8.7 millones de muertes en todo el mundo cada año. De hecho, tan solo en el 2017, una de cada 5 muertes en el mundo fue causada por esto. Pero esa cifra ahora es cosa del pasado. El nuevo número de muertos hoy es considerablemente más alto que las estimaciones anteriores. Aunque es un asesino invisible, estas son las graves consecuencias que sí son visibles para todos nosotros. Nos referimos a estas partículas contaminantes que están por todos lados y que son letales para nuestra salud. Muchas veces no logramos descifrar, por ejemplo, cómo o por qué personas que parecían jóvenes y sanas, no importa la edad, mueren repentinamente de cualquier cosa. Pero recientes estudios de científicos de la Universidad de Harvard y de 3 universidades británicas más demostraron que estas micropartículas, que son invisibles, llamadas partículas PM2,5, que se producen por la quema de combustibles fósiles, es decir, por la contaminación de los autos, las fábricas, los aviones, los trenes, y que son hasta 30 veces más diminutos que el diámetro de un cabello humano, están causando 1 de cada 5 muertes que ocurren en el mundo. 1 de cada 5 personas mueren por contaminación letal. Pero ¿cómo es esto posible? ¿Acaso es exagerado decir que tantísimas personas mueren cada segundo en el planeta por el humo de los escapes? Pues esta es la terrible realidad detrás de esa enorme masa de contaminación. Presencia de partículas PM2.5. 9 de cada 10 personas en el mundo respiran un aire contaminado. Respiramos un aire malo para nuestra salud. Emergencias ambientales. Hay alerta ambiental en el humedal Jaboque en Bogotá por cuenta de una extraña sustancia. En el que respiramos se encuentran suspendidas pequeñas partículas tóxicas muy agresivas. Según la Organización Mundial de la Salud, tan solo en el 2016, más de 600,000 niños murieron a causa de infecciones agudas de las vías respiratorias causadas por el aire contaminado. Una cifra que ya por sí sola parece alarmante, pero este es apenas el lamentable comienzo de la dura realidad, y es que la mayoría de las partículas contaminantes las recibe nuestro cuerpo a través de nuestras vías respiratorias. Pero así como llega a nuestros pulmones, también llega a todos lados, hasta nuestros mismos alimentos que se encuentran también contaminados. Esto incluso tiene un nombre específico que todos deberíamos grabarnos: la huella de carbono en los alimentos. Y esa famosa huella de carbono en nuestra comida puede ser como un veneno microscópico pero letal que poco a poco se va acumulando en nuestros organismos hasta causarnos enfermedades y en algunos países y personas la muerte, dependiendo de la densidad de esa huella de carbono que acumulan nuestros alimentos. ¿Quieres saber qué alimentos, por ejemplo, tienen una mayor huella de carbono y en qué países se concentran más? Pues déjame hablarte de eso precisamente ahora. El mayor número de muertes por contaminación derivada de combustibles fósiles se registró en el este de Asia, en donde los investigadores concluyeron que en esa región, que incluye a China, cerca de 1/3 de las muertes se debieron a la contaminación por el uso de combustibles fósiles para generar energías en fábricas, en hogares y vehículos. En Estados Unidos y Europa, esas emisiones causaron cerca del 10% de las muertes. Pero las consecuencias y afectaciones varían dependiendo de en qué lugar del mundo vives. De acuerdo con la Federación Nacional de Biocombustibles, el uso de combustibles fósiles es una de las causas de la baja calidad del aire que termina afectando la salud de más de 8 millones de colombianos al año. Y lamentablemente, en América Latina está causando la muerte de 1 de cada 5 personas. Se calcula que 9 millones de muertes al año están relacionadas con la contaminación, es decir, 1 de cada 6 fallecimientos en el mundo. Un estudio publicado, por ejemplo, por la BBC Mundo señaló que precisamente los 10 países con mayores proporciones de muertes causadas por la quema de combustibles fósiles en Latinoamérica son México con un 10.7%, Chile con un 10.3%, Guatemala con un 9.2%, El Salvador con un 9.1%, Venezuela con un 8.6%, Perú con un 8.5%,
República Dominicana y Colombia con un 8.1%, Ecuador con un 7.2% y Argentina con un 6.6%. Por eso es que América Latina se ha convertido en el foco rojo mundial después de algunas regiones de Asia por los millones de muertos a causa de la contaminación en el aire. Este organismo emitió una alerta sanitaria global. Advirtió que el 91% de la población mundial vive en lugares donde no se siguen las directrices de la OMS sobre el cuidado de la calidad de aire. Bueno, pero ¿cómo es exactamente que afecta a nuestro cuerpo la contaminación en el aire al punto de causarnos la muerte? La verdad es que el impacto de la contaminación en el oxígeno es mucho más serio de lo que previamente se había pensado. De hecho, durante mucho tiempo las investigaciones han revelado que gases como el dióxido de nitrógeno y las pequeñas partículas conocidas como material particulado o MP pueden alcanzar los lugares más profundos de nuestro cuerpo y causarnos daños permanentes. Se encontró que estas partículas son tan pequeñas que son capaces de ingresar al torrente sanguíneo. Se está poniendo mayor énfasis en este tipo de partículas por el diámetro y las características físico-químicas que tienen. Son capaces de llegar hasta lo más profundo de nuestros pulmones y de ahí atravesar la barrera que divide el aire, el alvéolo de la sangre y poder transportarse a través de la sangre hacia otros órganos. El efecto más común es la respiración. Quien sufre asma, por ejemplo, es más propenso a los riesgos, porque el aire sucio puede causar problemas crónicos y desencadenar un ataque. Incluso, el estudio del estado global del aire del 2019 dijo que la esperanza de vida de los niños que nacerán en estos tiempos se reducirá en un promedio 20 meses solamente por causa del aire contaminado. Según ese mismo estudio, a nivel mundial, la contaminación del aire distribuyó casi 1 de cada 10 muertes registradas en el 2017, lo que la convierte en un asesino mucho más grande que la malaria y que los mismos accidentes de tráfico. Y es que estas micropartículas llamadas MP2,5, que hoy están por todos lados, son también los causantes de enfermedades como el efisema pulmonar, la bronquitis crónica e incluso está asociada con el cáncer de pulmón, con daños al sistema cardiovascular e incluso también el bloqueo de nuestras arterias, incrementando el riesgo de derrames cerebrales y de infartos. Tenemos efectos secundarios como es el desarrollo de asma, el enfisema, a largo plazo cáncer del pulmón, también infartos al corazón, el Alzheimer's, lo que son derrames cerebrales, y en mujeres embarazadas lo que son básicamente nacimientos prematuros y también lo que es básicamente bebés que nacen temprano y a bajo peso. Pero por si todo esto no fuera ya grave, también hay evidencia de que las partículas pueden llegar hasta el cerebro, así que los científicos ahora están investigando los efectos potenciales en condiciones como la demencia, además de afectaciones al feto durante el embarazo que causan que los bebés de las zonas más contaminadas nazcan prematuramente y con menos pesos que los que nacen en otros lugares. Estas afecciones a los bebés son más graves que solo una simple deficiencia de peso, y es que diversos estudios también han revelado que la contaminación del aire atraviesa la placenta de mujeres embarazadas y eso provoca que las partículas de carbono negro que contaminan el aire que respiramos lleguen hasta la placenta, donde se encuentra el feto en desarrollo de las mujeres embarazadas. Ya se ha estudiado que el impacto puede ser a nivel cerebral a través de la vía nasal. Es la peligrosidad de estas micropartículas PM2.5 porque son el contaminante que presenta mayores niveles en esta contingencia. Todo esto es apenas un resumen de las muchas afectaciones que el MP2,5 está causando lentamente en la población mundial, y aún hay muchísimos efectos más que se siguen estudiando y que ni siquiera se han descubierto seguramente. Pero por lo pronto la gran pregunta es, ¿existe alguna manera de protegernos o disminuir el impacto del MP2,5 que está matando a más de 7 millones de personas en el mundo literalmente, según las recientes cifras de la Organización Mundial de la Salud? Según la Organización Mundial de la Salud, la contaminación atmosférica en las ciudades es responsable directo de 7 millones de muertes cada año.
La respuesta es que, por supuesto, que aunque está por todos lados y son invisibles, sí podemos, si no librarnos por completo de ellas, al menos reducir nuestra exposición y los efectos en nuestra salud. Y ahora te voy a hablar acerca de algunos consejos para que podamos minimizar de la mejor forma posible sus efectos. El primero es: evita las calles con más tráfico y los camiones urbanos. Según un estudio del 2017 de King's College, una de las facultades de la Universidad de Londres, y publicado también por un estudio de la BBC, confirmó que caminar por una calle paralela en lugar de la calle principal con más tráfico reduce la exposición a la contaminación hasta en un 53% y en algunos casos hasta en un 60% en una distancia de entre 50 y 100 metros. Dependiendo del tipo de contaminante, la concentración de las partículas tóxicas cae a mucho menos de la mitad. Otro consejo eficiente es evitar los llamados camiones urbanos y las calles que están rodeadas con edificios altos a ambos lados en donde no existe obviamente una circulación de aire adecuada. Y por supuesto, evitar a toda costa las horas de mayor tráfico, y es que en general diversos estudios han demostrado que los niveles de contaminación son más bajos antes de la hora pico que incluso horas después de que esa hora pico ha pasado. Pero muy en especial, si tienes bebés o niños pequeños en casa, evita exponerlos a estas calles de más tránsito o edificios por ambos lados y durante las horas picos. Y es que ellos, al ser más pequeños, tienen una exposición aún mayor y reciben hasta un 60% más de contaminantes que los adultos, básicamente porque al ser más pequeños están más cerca del suelo y a un nivel más cercano a los escapes de los autos. Por eso, especialmente si son bebés transportados en carriolas, siempre trata de usar las coberturas para reducir la exposición del bebé al aire contaminado. Un consejo muy importante es que si sales a hacer ejercicio y vives en una ciudad, evita salir al aire libre a ejercitar durante las horas pico, que es cuando los niveles de contaminación son más elevados. De hecho, la propia Asociación Pulmonar de Estados Unidos recomienda no ejercitar en exteriores cuando los niveles de contaminación son elevados, especialmente porque el ritmo acelerado de la respiración durante el ejercicio significa que más partículas contaminantes van a llegar a tus pulmones. Y por supuesto, de los pocos lugares en los que puedes estar cuando no te expones a la contaminación del aire libre es en tu hogar. Entonces trata de no contaminarlo ni que otros lo contaminen fumando. Este es un consejo respaldado incluso por la Asociación Pulmonar Estadounidense, que ha demostrado los efectos adversos para los no fumadores que viven con fumadores en el mismo hogar, especialmente si tienes niños pequeños en casa. Y por supuesto, una de las cosas más importantes, evita comer veneno. Evita comer alimentos que contienen altos niveles de contaminantes o de la llamada huella de carbono, que es como si pusieras tu boca en el escape de un auto. Hay alimentos que son más dañinos y que tienen una huella de carbono mucho más alta que otros. Claro que el rey de la comida más dañina para el medio ambiente es la carne. Según un estudio realizado por el Consejo de Defensa de los Recursos Naturales en Estados Unidos, por cada kilogramo de carne producida para el consumo humano, se producen 26.5 kilogramos de emisiones de dióxido de carbono. De hecho, la agricultura animal es causante del 14.5% de las emisiones de gases de efecto invernadero en todo el planeta. Pero si no quieres abandonar por completo la carne y volverte vegetariano, está bien. Al menos hay alternativas eficientes para cuidar tu salud y el único planeta que tenemos para llamar hogar. Hay muchos expertos, por ejemplo, que plantean una dieta alternativa llamada la dieta flexitariana, que consiste en comer cantidades pequeñas de carne roja y de aves de corral, menos pescado, menos leche, menos huevos y sustituirlas por más frutas, verduras y proteínas de origen vegetal. Yo sé que muchos tal vez no querramos convertirnos en vegetarianos porque amamos el sabor de la carne, pero piensa un momento en esto. En la medida en que tratemos, tal vez no dejar de comer carnes por completo, pero sí reducir el consumo de ellas, no solo estaremos cuidando nuestra salud, también podríamos ahorrarle al planeta hasta 5,13 gigatoneladas de dióxido de carbono al año
según un análisis de Carbon Brief de datos del plantel intergubernamental del cambio climático. No se trata solamente de una cuestión ambientalista, es supervivencia básica. Lo que comemos y respiramos también nos está matando, no porque el mundo nos mate, es porque nosotros somos los que estamos matando al mundo. Por cierto, si quieres saber cómo calcular tu huella de carbono y cuánto veneno comemos en forma de huella de carbono sin que nos demos cuenta, en la descripción de este video te dejo una calculadora de la organización de Nature Conservancy en la que puedes ver cuánto veneno estás comiendo dependiendo de tus hábitos alimenticios y cómo cambiar eso. No solo con la huella de carbono de tu comida, también con la forma en la que viajamos y en las cosas que compramos. Yo soy Víctor y te quiero pedir que me ayudes a dejarle a nuestros hijos, si no un mundo mejor, al menos un mundo. Te veo en el próximo video.